Hola, aquí seguimos de fiesta, encontrando, descubriendo, aprendiendo y afirmando conocimiento que probablemente o ya conocemos o estamos conociendo. Terminamos ya la fiesta de la Pascua, pero es muy interesante que juntamente con la fiesta de la Pascua, juntamente se nos habla de los panes sin levadura. Fíjate que esto está muy interesante. Honestamente, hay tantas cosas tan bellas, tan bellas que a veces uno no sabe qué tomar para poder compartir. Pero espero en el Señor que nos quede muy claro qué simbolismo tienen los panes sin levadura. Lo primero que quisiera mencionar es que todo lo que está en la palabra, todo tiene un simbolismo y todo Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. La Pascua como tal apuntaba a Jesús. Y dice aquí la palabra en Génesis 12, 7 y 8, dice, y el 9, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche, fíjate qué impresionante, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y ve el verso 10, qué interesante. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Toda esta descripción es una descripción del cuadro de Jesús en cuanto a la crucifixión. La Pascua como tal, de lo que está hablando es de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí viene en el verso 8 claramente diciendo que comerían panes sin levadura. ¿Qué significa los panes sin levadura? Si todo es un simbolismo que apunta a Jesús, y el sacrificio de Jesús, que era el simbolismo, ese animalito que comían, y es muy interesante, asado al fuego, lo que vivió Jesús fue fuego en su vida. Fuego en su vida. Y también es muy interesante que dice que no se debe de quedar nada, que lo que quede lo tendrían que quemar al fuego. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente entregado, ¿sí? Y no quedó nada, Él se entregó completamente. Ahora, junto con el comer el cordero, ¿sí? Entre la noche del día 14 y el inicio del día 15, que es exactamente el tiempo en el que Jesús también es entregado, entrega su espíritu, se entrega a Él, es los panes sin levadura. ¿Qué simboliza los panes sin levadura? Es muy interesante ver qué simbolismo tiene eso el día de hoy. Fíjate cómo dice Mateo 26, 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, el pan sin levadura, a donde apunta, es al cuerpo de Jesucristo. ¿Qué hace la levadura? ¿Cuál es la función de la levadura? La levadura es una fermentación, es un proceso, podríamos decir, como químico, ¿sí? En donde se altera la masa para que la masa esponje. ¿Qué simbolismo tiene la levadura hoy? Fíjate que la palabra habla muy claramente en cuanto a la levadura. Leímos ahorita Mateo 26, 28, 26, 26 al 28. Pablo lo explica de la siguiente forma, en 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual,
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjate qué impresionante. Así como tú y yo somos bautizados, el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar, dice aquí el verso 3. Y es una similitud de muerte, o sea, Jesús tomando nuestra muerte y nosotros tomando su resurrección. Mira lo que dice en Romanos 6, 3 al 8. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Israel, dice Corintios, que fue bautizado en la nube y en el mar. Y luego dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En el taller les decíamos a las mujeres, esto lo tenemos que ver en el simbolismo espiritual. En ese bautismo Jesús tomó nuestra muerte, y en ese levantarnos Jesús nos dio su vida. Entonces, en Jesucristo está cumplido esto. Ahora, además, no solamente esto, así como Israel atravesó un desierto entre Egipto y Canaán, es una ejemplificación de lo que nosotros vivimos en esta tierra. Nuestro Canaán es Jesucristo. Nuestro Canaán también es el cielo. Y estamos caminando en esta tierra enfrentando situaciones diversas para llegar y alcanzar esa vida que ya tenemos, que ya debemos de vivir, pero aquí está siendo perfeccionada. Ahora, Jesucristo, fíjate, es el maná. Dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese maná que se les enviaba al pueblo de Israel era un simbolismo de Jesucristo. Ahora, recuerda algo, era muy importante que ellos cada día fueran a recoger ese maná. No podían recoger para 2 días. Y esa es una ejemplificación de lo que hoy nosotros vivimos o debemos o tenemos que vivir en cuanto a sumergirnos en la palabra. Cada día tenemos que venir por nuestra porción. Hay un detalle que se me hizo muy interesante. El maná era un pan. Normalmente el pan, cuando se echa a perder, se enmohece y se pone duro. ¿Sí? En el caso del maná como tal, la palabra dice que se agusanaba. Entonces, aunque era un pan, tal parecía que tenía propiedades de carne, de proteína. Y eso ejemplifica el cuerpo de Jesucristo. Se agusanaba. Ahora, nosotros hoy venimos al pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice este pasaje de Juan 6:35, dice, lo vuelvo a leer, Jesús les dijo, yo soy, o sea, yo soy ese maná de vida, yo soy ese trigo que descendió de los cielos, yo soy ese trigo que estoy hoy aquí, porque además aquí lo dice en Juan, yo soy el pan de vida, es Juan 6:35. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed. Ahora, en Corintios, Pablo dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bebieron de la roca, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Entonces, la roca es Jesucristo, pero por lo que dice también en Juan, dice en Juan 7:37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ve el siguiente renglón, esto dijo del Espíritu. Entonces, la roca de la cual el pueblo de Israel tomó agua, la roca era Jesucristo y el agua era el Espíritu. Todo el tiempo está la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo a través de toda la Biblia. Y hay muchos simbolismos. Ahora, entendiendo que Jesús es el pan, toma otro sentido los panes
sin levadura. Toma otro sentido entender esta fiesta. Y la misma palabra nos habla de lo que es la levadura. La misma palabra nos dice, nos aclara todo esto. Ahora, ¿qué levaduras encontramos en la palabra? Esto es algo muy interesante. Lo primero que se nos previene es la levadura, de fariseos y seduceos. Voy a leer 3 citas. Esto es muy importante. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es Mateo 16:6. Mateo igual 16 del 11 al 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza. ¿Sí? Ahora, luego en Lucas 12:1 otra vez se menciona, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ya nos va quedando claro cuál es la levadura. La levadura te infla, el pan. Y la levadura en nosotros nos hace creer que somos capaces de hacer todo solos. Aquí lo primero que menciona en cuanto a los fariseos es hipocresía. El fariseo se jactaba del conocimiento de la palabra. ¿Te acuerdas que en sus vestimenta en la parte de abajo traían así tiritas, se llamaban filactelias, y tiritas con pasajes de la palabra? Y se paraban y hacían largas oraciones, pero cuando venían sus padres decían, es corbán, y con eso decían, todo está santificado, por tanto no te puedo dar. O sea, no tenían compasión por las personas. Querían ser vistos por todos. Supuestamente conocían la ley, supuestamente la cumplían, y tal cual, supuestamente. Entonces, había una hipocresía. La primer levadura a la que nos llama el Señor, que no debemos de estar contaminados, es a no ser hipócritas. A ser honestos, a ser íntegros. Mira, con la gente podemos guardar una fachada, pero con Dios no. A Dios no lo engañamos. Dios nos conoce perfectamente bien y sabe si estamos siendo íntegros u honestos o somos hipócritas. Los saduceos, un grave problema que tenían los saduceos es que no aceptaban la resurrección. Y esa es otra enseñanza muy fuerte, porque tú y yo debemos de aceptar toda la palabra, sin quitar una jota ni una tilde, aunque a veces no la entendamos. A veces hay momentos que uno lee y no entiende, no le queda claro. Y nos llega a pasar que ya leyendo varias veces, de repente nos viene la revelación. Entonces, el problema de estos dos grupos es que se decían ser y no eran. Unos por hipocresía y otros no aceptando la doctrina bíblica. ¿Queda muy claro? Esa levadura tenemos que quitárnosla. Tenemos que vivir con corazones sanos, con corazones amantes de nuestro Dios. Esa figura en Éxodo 12 del cordero y de los panes y levadura, además, una vez que fue efectuada la Pascua, después empezaban los panes sin levadura. O sea, una vez que yo he sido redimido por la sangre del cordero, la levadura de este mundo ya no debe de estar en mi vida. Porque claramente acabamos de leer en Mateo que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Ese es el pan. Y claramente acabamos de ver en Juan cuando él dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sí? Ahora, dice, hay una cita que quisiera leer que se me pasó. Fíjate qué hermoso dice, porque estamos haciendo un comparativo entre lo que se ordenaba en Antiguo Pacto y lo que hoy vivimos en Nuevo Pacto. Allá era una figura, hoy nosotros vivimos la esencia, vivimos a Jesús. Por eso hoy no tenemos que tener panes ni que sacrificar corderos, porque además todo el Antiguo Pacto fundamentalmente era sacrificio de animales.
Hoy ha sido un solo sacrificio, una vez y para siempre. Pero hoy tenemos su pan, tenemos su vida, donde a través de la palabra. Ese es su cuerpo. Por eso tenemos que beberlo siempre. ¿Sí? Ahora, la cita que no había leído, fíjate, dice en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías, ni tú, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, fíjate que aquí está la parte esta de Juan, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Recuerdas cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es ese pan. El verbo es ese alimento, el verbo es esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos nutre. ¿Cómo me gusta la expresión y te sustentó con maná? ¿Qué nos sustenta hoy cuando enfrentamos las adversidades en la vida? La palabra que hemos leído, la palabra que hemos reflexionado. Enfrentas una situación e inmediatamente hay una frase que te viene de la palabra. Cuando es algo fuera de tu control y tú eres una persona que has tenido por disciplina y por hábito, ahora sí lo puedo decir, disciplina, la lectura y la reflexión de la palabra, y nosotros que también la escribimos, en el momento que tú necesitas, esa palabra viene dándote esa fortaleza. Entonces, sustentó, o sea, Él nos ha sustentado a través de su palabra. ¿Qué otra levadura hay? La levadura de Herodes. Fíjate, aquí hay dos pasajes fundamentalmente que quiero leer en cuanto a Herodes. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué tenía Herodes? Era muy violento, muy violento. Muy violento. ¿Te acuerdas que cuando vienen los magos a buscar, manda matar a los niños menores de 2 años? O sea, era una violencia irracional. No solamente eso, si algo a Herodes le interesaba, era ser aceptado como un gran rey. Mira lo que dice en Hechos 12:1-3. Además, era en cierto aspecto practicaba el incesto porque se unió a la esposa de su hermano. ¿Te acuerdas que mandó matar a Juan el Bautista? Porque la esposa pidió que en un plato le llevaran su cabeza. O sea, era sanguinario, era violento, era ególatra. Dice, fíjate, Hechos 12:1-3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Fíjate, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nota la siguiente frase, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Te fijas? O sea, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, Herodes representa ese orgullo, esa egolatría, ese tener una posición de gobierno donde prácticamente quiere que se le vea como Dios. De hecho, en algún momento en la palabra está voz de Dios y no de hombre, y muere comido por gusanos. O sea, si hay algo fuerte, es el orgullo. Así como en el caso de los fariseos, ese orgullo de que yo cumplo, yo hago, en el caso de él, el orgullo de gobierno, de yo domino. ¿Sí? Es muy distinto el orgullo en los fariseos al orgullo de Herodes. En Herodes es yo soy el presidente y yo hago lo que yo quiero. Y desgraciadamente eso vemos el día de hoy. Hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Yo siempre cuando veo reacciones así tan grotescas, digo, yo no quiero estar en sus zapatos porque la palabra dice que lo que se siembra se cosecha y cosecharán. Herodes lo cosechó envidias y orgullo. O sea, el orgullo de los fariseos era el cumplimiento de la ley. Lo más sorprendente es que supuestamente conocían la ley, pero no tuvieron el discernimiento para conocer a Jesús. Conocían la ley, pero no al hacedor de la ley. Eso es muy fuerte. ¿Te acuerdas a mí cómo me impresiona cuando traen a Jesús para presentarlo al templo? Y Simeón
y Ana, Simeón sabía, cuando lo ve, empieza a adorar y dice, despide a tu siervo en paz. Y yo veo un hombre en tiempo de ley con un oído abierto al Espíritu. Él no leía la ley, él leía la mente y el corazón de su Dios. Y su Dios le dijo, no te vas hasta que veas al Mesías. Cuando llega el Mesías y lo ve y lo presenta en el templo, dice, despide a tu siervo en paz. Ana la profetiza, ¿verdad? Que de oraciones, 87 años de ayunos ahí en el templo, sale esta mujer emocionada y con una fuerza que yo creo que a los 87 no es la típica, una fuerza del Espíritu para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos dos ejemplos de Simeón y de Ana nos da el ejemplo de que si en medio de la ley las personas se abrían a Dios, podían entender. Los fariseos se abrían nada más al conocimiento intelectual. Tengamos mucho cuidado de que tengamos esa levadura, un conocimiento intelectual de la palabra, porque la palabra no es intelectual, la palabra es vivencial. La palabra viene a transformar nuestras vidas. El Verbo se hizo carne. Comemos de su carne. Disfrutamos de su sangre. Ahí toma una dimensión muy diferente la Santa Cena. La Santa Cena es el cumplimiento profético actual de lo que fue la Pascua y los panes sin levadura. Ahora, en aquel tiempo apuntaba a, era la sombra. Hoy no es la sombra, hoy es la experiencia de un Salvador. Hoy es la experiencia de una vida. Hoy es la experiencia de tener una mente, la mente de Cristo. Podríamos atrevernos a decir, aunque no me gusta mucho la palabra, la ceremonia que celebraba allá, hoy nosotros, a través de la Santa Cena, tenemos una ceremonia que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el no ser contaminados con levadura. ¿Qué otra levadura? Corintios es muy interesante. Mira lo que dice. Los corintios, Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Estoy en 1 Corintios 5 y leí el 6, voy a leer hasta el 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es presente Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿De qué levadura podemos contaminarnos que tenían los corintios? En los corintios había mucha promiscuidad sexual. Mucha. De hecho, en este caso que estamos viendo, una persona tenía como esposa o como amante a la señora de su papá. Y los corintios no habían hecho nada, lo aceptaban. Hoy hay mucha promiscuidad sexual en el mundo y lo más fuerte y triste es que hay mucha promiscuidad dentro de la iglesia. Hoy los jóvenes entienden que noviazgo implica tener relaciones íntimas y bíblicamente no. Bíblicamente no. No, madres, es importante que les hagan ver. Yo he oído que de repente dicen, ay, es que si no, qué aburrido. No. Cuando uno vive, conoce y está alimentado por la palabra, uno entiende que todo tiene su tiempo. Y el tiempo de relaciones íntimas es cuando ya estás casado. Aquí Pablo es a lo que se refiere. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Cuando hay promiscuidad, hay mucha malicia. ¿Qué tipo de malicia cuando hay promiscuidad sexual? Todo se relaciona a cuestión sexual. Y desgraciadamente hoy los medios abonan mucho a eso. Y dice aquí la parte final del pasaje, sino con panes sin levadura. Y dice cuál es la sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la levadura que debemos de tener en Jesucristo.
un corazón sincero y un corazón donde la verdad es la que habita. Y conocéis la verdad y la verdad nos hace libres, nos quita la malicia. Yo quiero aquí hacer un poquito más de énfasis en las relaciones íntimas en el noviazgo o fuera del matrimonio. Con mucho respeto lo voy a decir, espero que quede claro. Cuando tú tienes relaciones íntimas, hay un depósito de un líquido en tu vida como mujer. Con ese depósito, tú te vuelves uno con la persona. Si los jóvenes llegan a no casarse, que desgraciadamente sucede mucho, y es lo que practican novia tras novia y novio tras novio, ¿cuánta contaminación? ¿Con quién soy uno? ¿Con el primero o con el número 10 o con el número 15? Por eso es por lo que Dios ordena que las relaciones íntimas son hasta el matrimonio. Porque en el matrimonio entramos en pacto y es un solo hombre para una sola mujer. Entonces, la levadura de malicia y de maldad hay que cambiarla por levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, es muy interesante que al hablar del maná, hablando de Jesús, decían que lo recogían en la mañana. Y cada uno, se me pasó mencionarlo hace rato, cada uno. Entonces, es algo personal. O sea, todo eso, mira, a lo mejor no te han gustado mucho las fiestas, pero ojalá y empieces a agarrarle el hilo. Porque todo lo que sucedió, hoy lo estamos viviendo. Hoy ya no matamos un cordero, porque fue un cordero que se entregó. Hoy ya no hacemos panes, porque hay un cuerpo que yo como a través de la palabra. Y tiene que ser una relación personal. No puedo comer a través de Sonia, no puedo comer a través de Arturo. Es personal. Aparte de que oigas los sermones, aparte de que veas este video y los que tú gustes ver, tiene que ser personal. Tú tienes que ir al encuentro de tu maná diario, a diario. Ahora, dice aquí la palabra, hablando de Jesucristo. ¿Cómo me impresiona? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo buscaba su maná a diario, siendo él el maná. Tenía que estar conectado al Padre y al Espíritu. Si él lo hacía, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Entonces, las levaduras de las cuales podemos ser contaminadas también es correcto, es hipocresía, es orgullo, es no tener compasión, es altanería. También aquí se nos menciona malicia, maldad, que abarca todo. Y se nos dice que debe de haber que nosotros somos panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hoy, en el acto de la Santa Cena, estamos aceptando el sacrificio hecho. Ya no es un animal ni unos panes, es un sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, la levadura de la cual tenemos que estar libres, no 7 días, sino en nuestra vida, es por la obra de Jesucristo. Por eso es importante comer todos los días de su pan y beber todos los días sus verdades. Esto es mi pan y la sangre dada para el nuevo pacto. Es su vida, la sangre es su vida. Porque la palabra dice en Levítico, que Él nos dio la sangre para hacer expiación, porque en la sangre está la vida. Eso es lo que comemos y lo que bebemos al venir a la palabra. Así que la fiesta de los panes sin levadura era un ritual. Hoy es la Santa Cena donde recordamos y aceptamos esa obra y vivimos en una vida nueva, libre de levadura. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.